esta noche queremos aprovechar bien el tiempo y vamos a tocar este tema que se llama firmeza. Un tema muy especial, muy poderoso y que realmente tiene que estar grabado en nuestro corazón, ya que la Escritura habla mucho acerca de la firmeza. Un puente necesita estar colocado sobre bases firmes. En la ciudad de Oakland, en cierta oportunidad, le cayó un puente encima a varios carros y hubo un problema de diseño donde el fundamento no era firme y afectó, y vidas fueron sacrificadas por falta de que no hubo firmeza donde ellos tenían que haber buscado la firmeza. Así que quiero invitarle a que abra su Biblia en 2 de Pedro 3, versículo 17. Leemos 2 de Pedro 3, capítulo 3, versículo 17. Dice la Escritura: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Mire qué tremendo esto. Sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Me ayuda a pedirle al Señor que esta noche preciosa nos hable, ¿le parece? Señor, gracias porque tú estás aquí, porque pudimos cantarte y más allá de cantarte, Señor, también alabarte, porque son dos cosas muy diferentes, cantar y alabar. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, decías tú, Señor. Pero nosotros hemos venido no solo a honrarte de labios, sino de corazón. Y queremos, Padre, también estar dispuestos a lo que tú tienes, el tesoro que tú tienes para nosotros esta preciosa noche. Que lo siembres, Señor, en buena tierra, Padre, que es nuestro corazón. Pedimos, Espíritu Santo, que vengas a llenarnos, a saturarnos de ti. Y que esta noche sea una noche poderosa, Señor, donde podamos traer cambios, traer firmeza a nuestra vida, Padre, sabiendo que tú vienes pronto. En el nombre de Jesús, trae revelación a tu palabra, Señor, al momento de recibirla, que seamos, Señor, entendidos para no solo oírla, sino hacerla. Gracias, Señor, por los que nos escuchan también por internet. Pedimos por sus vidas, para que los bendigas, y a cada uno de los que hoy se esforzaron por venir, Señor. Tu palabra dice que tú eres galardonador de los que te buscan. Galardónalos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cuando hablamos de firmeza, debemos entender que esa palabra en griego es esterizo. No esterizo, ¿verdad? Pero esterizo tiene que ver con fijar firmemente. Fijar firmemente. Como hijos de Dios debemos entender que debemos estar fijados firmemente en Cristo, porque Cristo es verdaderamente nuestra fuente. Usted puede ver a nuestro lado derecho que tenemos ciertas luces. Usted la puede ver acá, ¿verdad? Que ahora la están apuntando a usted. Pero, ¿qué pasa si yo hago esto? Evidentemente se fue la luz. ¿Qué corté yo? La fuente de luz. Nosotros podemos llamarnos lámpara, pero si no tenemos la fuente, aunque te llames lámpara, no tienes propósito.
Y en el Señor debemos entender que cuando se habla de firmeza, tenemos que pensar automáticamente en estar fijados o anclados, estar de alguna manera. Si quieren hacemos las pruebas mejor despuesito, porque debemos entender que hay un adversario de nuestras almas que no quiere que tú alcances tu propósito, que quiere que te distraigas en la vida, que quiere que camines de una manera carnal, que quiere que sigas el camino del mundo, que quiere que oigas la palabra pero no la cumplas, oigas la palabra pero no la practiques. El diablo quiere que tú camines como un hipócrita, que camines como los fariseos, que no vivas la palabra, que tengas solamente religión pero no tengas una verdadera vida del Espíritu, sino que seas un cristiano nominal, solo de nombre, pero no verdaderamente conectado a la fuente. Para estar conectado a la fuente debemos entender, en primer lugar, que no se llama un verdadero cristiano alguien que está aguado, puesto de una manera superficial, sino fijado firmemente en la fuente. La Biblia dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. En otras palabras, Él es el tronco y nosotros somos las ramas. Si nos separan, si nos arrancan y después nos vuelven a pegar con cinta, ya no funciona la cosa igual. Tenemos que estar pegados, fijados firmemente en Él. Y cuando hablamos de firmeza, debemos entender que la palabra de Dios nos fue dejada para entenderla de tal manera que, aunque se escribió hace muchos años, todo lo que se escribió atrás, Dios lo dejó pensando en usted. Dios cuando puso al perito arquitecto de la iglesia, llamado el apóstol Pablo, una de las cosas que dice la palabra que le dijo fue: párate firme. Y esas palabras, párate firme, es bien interesante porque así como Loida se paró firme en el primer lugar, debemos entender, amados hermanos, que en el contexto en que aparece el versículo de firmeza, quiero que usted note, mi amado hermano, que segunda de Pedro 3:17, para entender bien acerca de la firmeza, debemos conocer el contexto en que aparece segunda de Pedro 3. Leámoslo. El apóstol Pedro escribe su segunda carta y les hace hincapié a la iglesia que no caigan de su firmeza. Cuando estás en Cristo, debes caminar de una manera firme en Él. Una de las cosas que van a afectar tu bendición es que no estés firme en Cristo. ¿Cómo saber qué cosas debemos saber acerca de los principios, acerca de permanecer firmes? Vamos a hablar de eso esta noche. Veamos el contexto. En el contexto, desde el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos, versículo 12, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, versículo 13, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿cuántos están en espera de estas cosas? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría, ese no es el del mensaje a la conciencia, sino que el que escribió las otras cartas, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Mire qué lindo esto. Casi en todas sus epístolas, versículo 16, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia. Diga conmigo, crecer en gracia. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Diga conmigo, crecer en conocimiento. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Alguien dice amén. Toda la gloria. Todo el contexto nos habla de elementos o principios bíblicos acerca de permanecer firmes en el Señor. No puede ser que tú estés sirviendo, no puede ser que tú estés creciendo en palabra y el día de mañana te sientas tan bien porque le estás sirviendo al Señor que te des libertades que te saquen de tu firmeza en Cristo. No puedes estar, el peligro de un cristiano llega cuando se congrega, sirve, ama a sus hermanos, lee la Biblia, hace, pero de alguna manera él cree que todo esto le da derecho para hacer las cosas que su carne le piden. Le da derecho a pecar. Dios sabe que todo mundo le sirve y le da derechos. Amado hermano, todo te es lícito, pero no todo te conviene, no todo te edifica. Y el Señor no te va a obligar a nada. Pero ten cuidado de creer que porque sirves a Dios tienes derecho a pecar, que porque sirves a Dios tienes derecho a hacer lo que te da la gana. No. ¿Cuántos saben que servimos a Dios por gratitud? Servimos a Dios por amor. Servimos a Dios porque separado de Él nada podemos hacer. Somos dependientes de Él, estamos en deuda con Él. Pero hay muchos que no permanecen firmes por motivaciones incorrectas, porque piensan carnalmente. En primer lugar, voy rápidamente. Ojo a este principio de firmeza. No te dejes influenciar por los negativos. ¿Cuántos quieren permanecer firmes en Cristo? La firmeza es una cualidad que Dios quiere ver en cada uno de sus preciosos hijos e hijas. Firmeza. Dios te ha llamado a ti a ser firme, permanecer firme en Él. Y para permanecer firme, en primer lugar, nota este principio: no te dejes influenciar por los negativos. ¿Cómo así, hermano Ricardo? ¿Dónde aparece eso en el contexto de la firmeza? Bueno, si usted se fijó, el primer versículo, el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Sabe qué significa eso? Que en el contexto en que escribió Pablo, había gente que decía: el Señor no viene. Que decía: son cuentos eso de la venida del Señor. Siempre hay gente que aún dentro de la iglesia van a ser negativas, que tal vez van a decir sí viene, pero en el fondo de su corazón lo dudan de alguna manera. Tal vez dicen sí viene, pero falta mucho para que venga el Señor. Tal vez dicen sí viene, pero en realidad el Señor de aquí que venga me va a dar lugar para que tenga mis nietos. Amado, dile al que tienes al lado: no te confíes. No te confíes. Siempre hay gente negativa, siempre hay gente que juzga, siempre hay gente que está ahí haciendo lo que no debe hacer, porque el único que nos va a juzgar es el Señor. Dile al que tienes al lado: te felicito porque tú no eres juzgón. Eso, bienvenido.
Entonces mire qué lindo. El apóstol Pablo encontró gente que decían, hay gente que anda diciendo que él ya se tardó. Fíjese, según algunos la tienen por tardarse. Él escribió una carta y dice, hay algunos que creen que el Señor ya se tardó. Entonces, ojo, siempre hay gente negativa, y la gente negativa es usada por el enemigo para que nosotros seamos influenciados de una manera que nos afloje nuestra firmeza. Entonces, en primer lugar, para mantenerte firme, recuerda, no prestes oídos a las voces negativas. La Biblia dice en Hebreos 12:15, no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Entonces, no debes permitir que alguien cause problemas. No debes dar lugar a que alguien te envenene. En otras versiones dice, no dejes que ninguna raíz de amargura entre. Hay gente que es negativa porque está cargando amargura y quieren contaminar a otros. Alguien le hizo daño y él por orgulloso, alguien tal vez lo hirió, pero por orgulloso nunca habló, sino que en lugar de hablar con la persona que lo hirió, se puso a murmurar y hablar en mal de la persona y empieza a envenenar por su amargura, por un problema no resuelto. Y eso contamina. Amado hermano, usted que es espiritual, la Biblia dice, vosotros que sois espirituales, hay que restaurar al caído. Cuando tú notes una persona amargada, lo que estás viendo es una persona caída y tienes que ayudarle a restaurarlo con ternura, con humildad. Decirle, hermano, ¿qué le parece si vamos donde el hermano y le arreglamos las cosas? Pedimos perdón, que el perdón prevalezca. Estábamos con el pastor Kerín, con Nelson y con Gustavo Ceballos. Y la segunda noche que estuvimos, justo antes de comenzar el Congreso de Líderes, donde estuvimos compartiendo, resulta ser que vinieron ellos y nos dieron un sobrecito con unos bolivianos, que son billetes que ocupan en Bolivia, unos bolivianos. Y esto era boliviano, se llama. Entonces ellos nos dijeron, ¿y esto qué es? No, para sus viáticos. Resulta ser que nos dieron por si nos tocaba dar algún tip o alguna propina. Resulta ser que uno de los que iban con nosotros se negó. Era aproximadamente $50. Y uno de los que estaban ahí se negó y dijo, no, yo no he venido a recibir sino a dar. Yo no quiero. Yo no me dé eso. Pero entonces vino otro y se molestó. Dijo, tienes que ser humilde para recibir. Y entonces ahí, después cuando llegamos al apartamento, no debiste haberme dicho eso enfrente de la gente. Pero yo no te lo dije. Íbamos caminando, nadie se dio cuenta. Total que había una fricción ahí. Y otro hermano y yo nos dimos cuenta que era como consecuencia, era como estorbo, porque íbamos a compartir y el enemigo quería que estuviéramos divididos entre nosotros. Pero amado hermano, lo lindo fue que al nomás entrar al apartamento, uno dijo, tú me dijiste, y el otro le dice, no, yo te lo dije por esto y esto, porque los hermanos lo hacen con todo amor. Y entre los cuatro nos dimos cuenta de los errores. Uno dijo, sí, la verdad que yo fui muy orgulloso. El otro dijo, mira, perdóname tal vez como te lo dije. Sí, no, perdóname tú a mí. Y mire, y al final los cuatro nos abrazamos, hubo lágrimas y el enemigo no ganó la batalla. Y fue un congreso de mucha bendición, amado hermano. Pero amigo, esas situaciones se pueden dar porque somos seres imperfectos, pero no hay nada más hermoso que ser como Jesús. ¿Qué significa ser como Jesús? Manso y humilde. Esos son los atributos más importantes del Señor, manso y humilde. Cuando tú eres humilde, entiende que no siempre uno tiene la razón. Y que el peor error es querer siempre que se imponga lo que tú dices. No, Jesús no hacía eso, aunque él siempre tenía la razón. Pero él fue manso y humilde, él tomó forma de siervo. Y amado hermano, cuando el perdón prevalece, qué poderoso. En otras oportunidades, aún aquí en la iglesia ha habido malos entendidos, pero qué lindo así cuando las personas lo hablan inmediatamente. Unimos a las personas que están
en conflicto, se hablan, no, perdóname, yo lo que quería decir esto, y el otro, no, entiendo, es que yo me sentí lastimado por lo que me dijiste, y al final se perdonan y como que nunca pasó nada, porque eso es lo que Dios quiere. El amor cubre multitud de faltas. Entonces, amado hermano, tenemos que tener cuidado. Hay gente negativa, gente que está bajo una influencia. Dios le dijo al hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, ¿cuál fue el problema de Adán? Dio lugar a una voz que había sido influenciado por el diablo, o sea, una voz negativa. El problema no era la mujer. El Señor le dijo: Adán, tú no tienes culpa, fue culpa de la mujer. No te preocupes, tú no sales de paraíso, dame otra costilla, te haré otra mujer. No, no dijo eso el Señor. Pudo haber dicho eso: esta mujer te hizo pecar. No, le hizo responsable por haber oído una voz que no tenía que oír. ¿Y qué fue lo que pasó? Salieron de paraíso. También Job escuchó una voz de una mujer que estaba amargada, porque obviamente había sufrido mucho, sus hijos habían fallecido. Cuando una persona está amargada, lo mejor que puede hacer es no hablar con la gente, sino hablar con Dios. Eso fue lo que Job hacía. Job estaba con una sarna maligna, la mujer lo vio y de remate: mi marido enfermo, sin hijos, sin casa, sin riquezas, me robaron todo. Y esa mujer le dice: todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Y mire qué lindo, porque Job sabía en quién estaba creyendo. Pueden venir negativos, pero tú tienes que estar firmemente anclado al Señor, a la verdad. La Biblia dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué para vergüenza vuestra? Porque cuando le estaba escribiendo les decía que había gente que iba a la iglesia, pero que todavía no les había amanecido, porque había gente que contaminaba a otros, o sea, gente negativa dentro de la iglesia, gente que hablaba cosas que no tenía. Y no estoy refiriéndome solo aquí, sino que en general la iglesia de Cristo. Usted debe tener cuidado, porque puede ser un hermano cristiano, pero estar contaminado en su corazón con amargura. Hay conversaciones malas que corrompen las buenas costumbres. Tus hijos pudieron haber sido bien educados, pero hay conversaciones que los distraen del camino, que los apartan. Por eso tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos. Pero es mi amigo, pero hay conversaciones que tú debes de decirle claramente: esto no es correcto, porque tú le estás ayudando. La Biblia dice: al que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Santiago capítulo 5. El que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Entonces, amado hermano, hay veces que hay que parar en seco a los amigos. Muy amigo tuyo puede ser, y puede ser muy sincero, pero estar sinceramente equivocado. Y esas conversaciones pueden empezar a minar tu mente y empezar tú a adaptarte al mundo, cuando la Biblia dice: no os adaptéis al mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios, agradable, perfecta. La Biblia nos da un ejemplo que creo haberlo mencionado en cierta ocasión. ¿Se acuerda? ¿Quién quiere ser usted, Diótrefes o Demetrio? Levanten la mano los de Diótrefes. Levanten la mano los de Demetrio. Levanten la mano los que no tienen idea de qué estoy hablando. Ok, perfecto. Me encantan los sinceros, honestos. Dios les bendiga. Vamos a ver de qué nos estamos hablando.
Yo escribí una carta a la iglesia, decía el apóstol Juan, pero Diótrefes no acepta mi autoridad, pues le gusta mandar. ¿Habrá visto alguna vez usted gente mandona en la iglesia? No aquí, pero tal vez lo vio por Facebook. ¿Les gusta mandar? Por eso cuando yo vaya a visitarlos, le llamaré la atención porque anda hablando mal. Ojo, el primer principio para permanecer firmes es tener cuidado de no prestar oído a los negativos. Hay gente que anda hablando mal de nosotros. ¿De quién andaba hablando mal? De los apóstoles. Andaba hablando mal de Juan, el que estaba pegado al costado de Jesús. Andaba hablando mal de ellos. Y no solo eso, sino que tampoco recibe a los seguidores de Cristo que llegan de otras partes. O sea, no era hospedador, no era hospitalario. ¿Cuántos saben que en la hospitalidad hay bendición? La Biblia dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Si usted quiere, dicho sea de paso, a fin de mes viene, el mes de abril viene el pastor Kerin, en menos de un mes. Si usted quiere ser hospitalario con él, me avisa o le avisa a Chele para apuntarlo por ahí, ¿ok? Dios lo va a bendecir. Y dice, y si alguien quiere recibirlos en su casa, se lo prohíbe y lo echa de la iglesia. Mire qué bandido este Diótrefes. Amado hermano Gallo, no sigas el ejemplo de los que hacen el mal, sino el ejemplo de los buenos. El que hace lo bueno es parte de la familia de Dios, pero el que hace lo malo nunca ha visto a Dios. Todos hablan bien de Demetrio y su comportamiento nos demuestra que dicen la verdad. También nosotros hablamos bien de él y tú sabes que no mentimos. Tú vas a encontrar Diótrefes y Demetrios en la iglesia. Ten cuidado de no ser contaminado por los Diótrefes. Ten cuidado de no parecerte a los Diótrefes. Ten cuidado de no prestar oídos a los Diótrefes, sino ser un Demetrio, alguien de que tenga un buen testimonio. La diferencia va a ser que los frutos van a dar a luz quién es. El que hace lo bueno es parte de la familia de Dios, pero el que hace lo malo nunca ha visto a Dios. Por sus frutos los conoceréis. Puede orar conmigo. Diga, Señor, que sea como Demetrio y nunca como Diótrefes, dañando a tu iglesia. Amén. Estréchele la mano al de la par y dígale, que bien oras tú. Segundo principio, dice el versículo, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si usted quiere permanecer firme en el Señor, debe entender que el arrepentimiento no es un evento de una vez. No es un evento. El arrepentimiento es un estilo de vida constante en Cristo. ¿Cómo estilo de vida? Estamos bombardeados por diferentes maneras de pensar y diferentes información. Pero la Biblia dice que no debemos amoldar o adaptar a este mundo, sino transformarnos a la imagen de Cristo por medio de la renovación de la mente. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambiar tu manera de pensar para poder ver cambios en tu manera de vivir. Entonces, Jesús dijo en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No se puede pensar que una familia que está en Cristo puede hacer lo mismo que la familia del mundo y no se le ve ningún cambio, no se le ven frutos dignos de arrepentimiento, sino que siguen de una manera automática caminando, actuando y hablando como el mundo. A veces los chicos que crecen en nuestro hogar son afectados por la manera en que los padres se tratan. Cuando la Biblia dice que hagamos frutos dignos de arrepentimiento, debemos entender que arrepentimiento significa ahora yo recibo lo que la palabra dice, que es lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Entonces cuando llego a mi hogar debo de dar fruto.
Muchas veces, para darle un ejemplo, papá y mamá viven peleándose, conflictados. Los hijos miran eso y los papás y mamá dicen: si todas las familias pelean, tienen que aprender a vivir así, si eso es lo normal. Y se agarran y se gritan y se pelean, y según ellos es algo normal. Pero la Biblia no habla que eso sea algo normal. Por ejemplo, cuando habla de las obras de la carne, dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. A veces está enemistado el esposo con la esposa, pleitos, mire, celos. ¿Cree que hayan celos entre parejas con hijos? Sí, ¿verdad? Celos, iras. Solo estamos viendo las que tienen que ver con pleitos en hogar, por ejemplo. Contiendas. O sea, si eres cristiano y ves eso como normal, hello, hay un problema en tu mente. Tienes una fortaleza mental. Eso no es normal a los ojos de Dios. Note la palabra. Contienda. Veamos otra. Disensiones. Todo esto tiene que ver con pleitos. A ver, otra que tenga que ver. Herejías, tal vez no. Envidias, puede que sí. Y dice aquí: y cosas semejantes a estas. Pero mire cuántas: enemistades, pleitos, disensiones, contiendas. Que tal vez una familia lo vea normal, pero los chicos empiezan a crecer con eso. Y muchas veces cuando llegan a la casa, los hijos interpretan esto como que ese es el evangelio. Los hijos no toman en serio el evangelio cuando sus padres murmuran de la iglesia, sus ministros y sus miembros. Está comprobado de que muchos no toman en serio el evangelio porque al llegar a la casa, los papás, ¿qué hacen? Hablan de los hermanos, hablan de los pastores, hablan de los ministros. ¿Qué es lo que el niño interpreta? Una cosa en la iglesia, otra cosa afuera. Eso se llama carnalidad. No te asombres cuando tus hijos terminen teniendo una vida doble. Si en la iglesia te ven muy espiritual, pero en la casa solo ven carnalidad. No te asombres. ¿Es eso la herencia que tú quieres dejar? Por eso es necesario permanecer firme. No es la palabra que oyes, sino la palabra que vives, la que marcará las generaciones después de ti. Si usted no me ha entendido nada, por favor, ojalá me entienda esta frase que el Espíritu Santo me dijo en la tarde. No es la palabra que oyes, sino la palabra que vives, la que marcará las generaciones después de ti. Y vamos a ser juzgados un día de todo lo que hayamos hecho en este cuerpo. Número 3. Espera con pasión diaria la venida del Señor. Para permanecer firme, para tener firmeza, fijado firmemente, debes escoger apasionarte diariamente por la venida del Señor. Por eso es que el versículo decía: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Si se fijó en el contexto. Según Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La venida del Señor no hay solo que creerla. Ojo, es una gran diferencia solo creer la venida del Señor, y otra gran diferencia amarla. Por eso se fijó, yo le pregunté: ¿cuántos aman la venida del Señor? Una cosa es creer la venida del Señor, pero otra cosa es amarla. Si tú la amas, ¿qué significa eso? Estar apasionadamente interesado en vivir de acuerdo a esa venida. ¿Por qué es importante esto para permanecer firme? Porque cuando tú estás sabedor y amas que el Señor va a venir, tú estás emocionado como aquella chica que sabe que va a venir el novio
Y entonces, si sabe que va a venir el novio, te voy a llegar a visitar. ¿Qué hace? ¿Cómo cree que esté toda desaliñada? Se va a bañar por lo menos, ¿verdad? Se va a perfumar tal vez. Imagínense que tiene rato de no verlo y va a llegar. No va a salir así con flema aquí, ¿verdad? No, con los cheles. No, se va a preparar, se va a alistar, va a estar bonita para la venida de su amado. Y es exactamente lo mismo en el Señor. Somos la iglesia que tiene que estar bonita para la venida del Señor. Siguiente principio: ¿quieres permanecer firme en el Señor? Debes caminar haciendo lo justo. Dice en el contexto que leímos, 2 de Pedro 3:13, dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mire qué interesante esto. ¿Por qué dicen los cuales mora la justicia? Porque el apóstol Pedro les estaba diciendo que estos cielos nuevos y tierra nueva están preparados para aquellos que hayan alcanzado la justicia de Dios. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Lo que nos mete al cielo es haber creído en Cristo Jesús. Pero debe entender que si usted niega a Dios con sus hechos, usted apostata de la fe. Si usted dice que sí a Cristo, pero sus hechos lo niegan, en ese momento usted ya no está actuando en justicia, porque usted está payaseando con Dios. No se puede payasear con Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dios no puede ser burlado. Por eso dice 1 de Juan 3: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿De quién es el que practica el pecado? Voy a preguntarlo otra vez si usted dice del diablo. ¿De quién es el que practica el pecado? No lo vi muy convencido. Probablemente no crea mucho a la palabra, pero es lo que la Biblia dice. Híjole, hermano, pero yo mentí. Si le soy sincero, una cosa es que el pecado te alcance y otra cosa es que tú practiques el pecado. Los que practican el pecado son aquellos que les vale lo que la palabra dice. Me vale lo que usted diga, hermano Ricardo. Yo voy en mi secreto, yo hago lo que a mí me dé la gana. No, sorry, pero a mí no me haces nada. Tú te estás haciendo a ti mismo un engaño. Te estás engañando. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Hay algún hermano que tú no ames? ¿Hay algún hermano que tú rechaces de alguna manera? El que no ama a su hermano no es de Dios. Y los hijos de Dios se manifiestan haciendo justicia y amando a sus hermanos. Haciendo justicia, ¿qué significa hacer justicia? Hacer lo correcto. ¿Quieres permanecer firme en el Señor? Entiende que la palabra dice que debemos caminar en justicia. ¿Qué significa eso? Hermano, si usted la ha regado, si usted engañó a alguien, corrija lo que hizo. Zaqueo dijo: yo engañé un montón de gente, pero los que yo haya engañado, Señor Jesús, 4 veces más les voy a devolver lo que yo les engañé. Usted dirá: hermano, no me alcanza para devolverles 4 veces. Probablemente no tengas que hacerlo 4 veces, pero si el Espíritu Santo te dice: ¿te recuerdas de la Gladys? ¿Te recuerdas de don Mario? El que le vendiste Avon al doble. Ese no era el precio. Pero es que él es algo dundito y yo necesitaba el pisto. Haz lo correcto. Eres hijo de Dios. Los hijos de Dios no engañamos. Pero es que no me va a alcanzar. ¡Ja, ja! Espérate un tantito. Comienza a hacer lo correcto.
arréglate con los que engañaste, arréglate y empieza a dar frutos. Y me contarás cómo no el Señor prospera tu morada, prospera tu camino, prospera tu negocio, porque el Señor lo mira todo. Y Él es un Dios que ama la justicia, porque su trono es trono de justicia. Amén. Vamos rápidamente. Siguiente principio. Para permanecer firme, segunda de Pedro nos dice también que debemos aplicar diligencia en mantenernos sin mancha, irreprensible y en paz. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Hermano, eso está muy difícil, dirá alguien. Usted sabe, tenemos nuestras debilidades. ¿Será que Dios pediría algo que no se pueda hacer, David? Sería injusto, ¿verdad? Pero si el Señor lo pide en su palabra, es porque, amados hermanos, les tengo buenas noticias, sí se puede. ¿Y qué es lo que me pasa entonces? Probablemente te estás llenando de muchas cosas que no abonan para el propósito del reino. ¿Cómo así, hermano? Usted es un templo. Y muchas veces nos llenamos de muchas cosas de este mundo, de muchas cosas que distraen, y lo que menos nos llenamos es del Espíritu Santo. Y sabe que el Espíritu Santo nos empodera para llegar a esto, para ser irreprensibles, para caminar sin mancha. Por eso es que Jesús, lleno del Espíritu Santo, se fue al desierto, ayunó 40 días y fue empoderado para vencer. Pero Él vio la necesidad de ser lleno del Espíritu. Oiga, ¿qué significa la palabra diligencia? Aplica diligencia, porque dice procurad con diligencia. ¿Qué significa diligencia? Cuando usted oiga la palabra diligencia, piense siempre inmediatamente en la palabra con cuidado. Cuidado. La palabra diligencia significa con sumo cuidado. Tú debes tener sumo cuidado a diario de entender que no naciste para caminar manchado, tener cosas que te reprendan y vivir en conflictado, sino naciste para caminar sin mancha, naciste para caminar irreprensible, naciste para caminar en paz. Y sí se puede, pero es necesario ser humilde y manso de corazón y ser paciente. Amado hermano, cuando habla de sin mancha, obviamente, ¿qué es lo que nos mancha? El pecado, definitivamente. Pero ¿cuál es la solución para el pecado? Ya hay solución para el pecado. Si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre Jesucristo el justo. El pecado te puede alcanzar, pero tienes que ser lo suficientemente humilde para pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a una persona si tú ofendiste, si en ese pecado ofendiste a alguien. Pide perdón, mantente sin mancha. Cuando tú te humillas, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y estás tan limpio como en la nieve más blanca. Dice la Biblia, como la lana más blanca. Aunque tú digas, ¿de veras solo por pedir perdón? Bueno, tienes que hacerlo de corazón, definitivamente, porque Dios mira el corazón. Pero si de corazón le pides perdón, aunque yo quiera decirle al Señor, Él está manchado, pecador, Señor, lo mucho que me va a decir, tira la piedra pues si estás libre del pecado. Lo mucho que me va a decir, voy a tener que soltar la piedra, pero eres limpio delante del Señor y Dios te mira limpio con su sangre. Pero acude a Él, no te hagas el loco, busca. Y obviamente da un giro de 180 grados para no volver a lo mismo. Pero dice, irreprensible significa que no tengamos nada que nos puedan reprochar. Y en paz. ¿Qué dice? 2 Timoteo 2:15. ¿Y el 16 qué dice? Léalo mejor, léalo. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Ahí nos dice cómo presentarnos con diligencia aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como que no tiene que usa bien la palabra, ¿verdad? Que usa bien la palabra. Y inmediatamente dice, mas evita profanas y vanas palabrerías. Puede decir conmigo, evitar palabras profanas. O sea, para procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado, evita palabras profanas. Estábamos en Bolivia
Y de repente, la persona que nos llegaba a traer, hermano de la iglesia, de repente se le salió una palabrota. Y él bien normal. Y otro día se le salieron dos. Y le digo ¿y qué onda ahí? En la cultura de ellos es normal eso, me dice. Pero le pregunto, ¿y la diría de un púlpito? Y ese fue el filtro, porque si no lo puede decir de un púlpito, significa que es una palabra profana. Y amado hermano, de una fuente que alaba a Dios no puede salir agua dulce y agua amarga. Permanece firme en el Señor. Evita eso. Hay cosas un verdadero cristiano sabe que hay cosas que hay que evitar porque conducen más y más a la impiedad. Hay cosas que si no las evitas te van a conducir a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. Si usted ha visto la gangrena, es algo terrible que va comiendo la carne. Y ese es el efecto de las palabras profanas y vanas. ¿Qué significa vanas? Que no tienen valor, que son llenas de vanidad, cosas tal vez para tú quedar bien, pero innecesarias, de los cuales son Himeneo y Fileto. No le vaya a poner así a sus hijos. Himeneo y Fileto, es decir que dentro de la iglesia estaban Himeneos. Mira el de la par a ver si no tiene cara de Fileto o Filete. Pero dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Diga conmigo, firmeza. Volvemos a lo mismo. Para permanecer firme, ten cuidado a quien escuchas. Ten cuidado porque hay himeneos y filetos también que son metidos por el diablo para distraer. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Quieres permanecer firme? Memorízate estos dos verbos: evitar, apartar. Dígalo conmigo: evitar, apartar. Evitar, apartar. Tuve la oportunidad, mi querido Jorge, de subirme a un avión. Solo me acordaba de ti. Y ahí te voy a enseñar otros videos. Dije, qué chivo lo que está estudiando aquel, dije yo. Y ahí les voy a contar unas cosas que el Señor me habló volando. Vieras que me enseñó el Espíritu Santo. Pero una cosa que me llamó la atención es que ellos tenían que evitar vientos contrarios. Si querían llegar felizmente a su destino, tienen que evitar. Y de igual nosotros en la carrera cristiana, tienes que entender que hay cosas que no puedes decir, no, yo vivo un cristianismo moderno, un cristianismo, a la moda, cristianismo cool. No, esto no cambia. Tal vez la forma cambia, pero el fundamento es el mismo. Siempre hay que evitar. En este momento la palabra nos habla de evitar profanas y vanas palabrerías, pero también hay que apartarse de iniquidad, de todo lo malo, de situaciones no resueltas del pasado. Hay que apartarnos. Diga conmigo, evitar y apartar. Dios hace muchas cosas. Hoy decía Josué que Él pelea las batallas por nosotros. Amén. Él pelea muchas batallas por nosotros. Él hace su parte, pero nosotros también. Hay verbos que nos corresponden a nosotros. Y uno de ellos es evitar y apartar. Termino con este. Último principio: firmeza, 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 firmeza. Hay que permanecer firmes, firmes. Segunda de Pedro 3:18 decía: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este es un puente famoso que está firmemente anclado
y que permite una comunicación importante entre dos áreas. Usted es como este puente que permite que la gente vea al Señor, que pueda trasladar el mensaje. La gente lo está leyendo a usted. Somos cartas abiertas, pero debemos estar firmemente anclados en Él. Y por eso es importante crecer en gracia. ¿Qué significa crecer en gracia? Tal vez yo soy muy juzgón ahorita. Tal vez yo soy muy murmurador ahorita. Tal vez yo soy de los que me acabo a la gente. Tal vez soy de los que no perdono. Soy resentido. Soy un gran resentido. Si quieres crecer en gracia, ¿qué significa crecer en gracia? Vas entendiendo lo que significa la gracia que Dios tuvo contigo. Y cuando vas creciendo y madurando en gracia, tú empiezas a aplicar la misma gracia con los demás. Y empiezas a perdonar lo que antes te costaba perdonar. Empiezas a dejar de ser resentido. Empiezas a abandonar el resentimiento, el rencor. Y vas creciendo en la gracia. ¿Por qué en gracia? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y el Señor nos ha dado su gracia. Si Él nos dio su gracia, ¿por qué nosotros no se la damos a los demás? Crecer en gracia no es lo único, sino también crecer en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nos metemos a la palabra, por eso nos metemos a discipulado. Por eso, aunque nos cuesta a veces, tenemos que levantarnos temprano o al mediodía, sacrificar un tiempito de la comida, o a la noche, aunque tal vez yo quiera ver Netflix, pero digo, no he hecho mi lección de hoy. ¿Por qué? Porque sé que su palabra dice que yo debo crecer en el conocimiento de mi Señor Jesucristo. Yo entiendo que no es solo cuando llegue yo. Tengo yo que buscar a Dios por mi lado. Tengo que llenarme de Él. Tengo que ser consciente que necesito estar firme en Cristo para no caer. Último versículo, 1 Corintios 10:12 dice: ¿hay alguien aquí que esté firme en Cristo? Si estás firme, o si piensas que estás firme, ten cuidado de no caer. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. No queremos ser displicentes, no queremos ignorar tu palabra, no queremos ser oidores olvidadizos, no queremos, Señor, ignorar lo que nos corresponde hacer, Padre. Esta noche nos rendimos una vez más en un acto, Señor, humilde de reconocimiento de nuestra condición actual. Ahí donde tú estás, si tú quieres rendir algo al Señor, entregarle algo o pedirle su socorro, su ayuda, su intervención, tal vez en alguna situación en tu vida, quiero pedirte rápidamente que te pongas de pie como una señal de necesitado de Dios. Y así de pie le digas: Señor, me presento delante de ti. Tal vez no he sido irreprensible, tengo cosas dignas de ser reprendido. Tal vez no me he guardado sin mancha, tengo manchas en mi vida, pero yo sé que tu sangre me limpia de todo pecado. Esta noche no quiero salir de este auditorio de la misma manera en que entré. Vengo pidiéndote perdón, Señor, por todo lo que yo tal vez he permitido, que me aleja de la firmeza y me acerca, Señor, a la caída. No quiero caer, quiero permanecer firme en ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Esta noche, Señor, quiero tener cuidado para no caer. Te pido perdón. Si tienes algo que pedirle perdón al Señor, no dejes pasar esta oportunidad. Dile: Señor, perdóname, límpiame, limpia mi mente, mi corazón, perdóname. Y ayúdame, Señor, si yo tengo que hacer justicia, Señor, en algo que yo cometí una injusticia. Si tal vez he tenido que pagar, me correspondía pagar algo y no lo he pagado, Señor, teniendo el dinero y no lo he pagado, Señor. Tal vez tenía que pagar una cuota de alguna cosa, algún hijo tal vez
que en mis desórdenes antes de venir a Cristo tal vez hice cosas, Señor, que son reprochables, pero ahora en Cristo que tengo la oportunidad, yo tengo que enmendar mi error y caminar en justicia como un hijo de Dios. Padre, yo quiero permanecer firme. Señor, Espíritu Santo, sé tú hablando a cada uno lo que tenemos que hacer para caminar en justicia, Señor, y permanecer firmes en ti, anclados, fijados a la fuente. Porque si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Señor, me revela que hay gente acá que tiene que resolver situaciones financieras. El Señor te dice: humíllate y yo te proveeré. No te escondas, sino da la cara, sé valiente, dice el Señor. Yo te respaldaré, pero espera pacientemente en mí. Yo traeré sabiduría y provisión, pero escoge el camino de la justicia, porque eso es lo que a mí me agrada, dice el Señor.